Dios les bendiga. Vamos a hablar de un hombre que se le dijo que tenía que ir a un lugar. Y este es Pablo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Y voy a leer Hechos capítulo 23, versículo 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuándo nos dicen la palabra ten ánimo o ánimo? Pues nos las dicen cuando las cosas no están bien. Nos dicen para fortalecernos. Pablo aquí está en la cárcel, ¿verdad? Por ardides de los judíos, de los que no lo querían. Cae a la cárcel y intentan matarlo, no lo quieren dejar libre. Y el Señor se le acerca a la siguiente noche y le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. En medio de la cárcel. Significa que todavía va a más, todavía va a pasar otras cosas. Le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A veces cuando nosotros recibimos palabra del Señor y nos dice ten ánimo, no nada más, a veces son palmaditas. Ten ánimo porque lo que viene todavía es más fuerte. Vas a ir a Roma. Y cuando nosotros se nos dice que vamos a ir a un lugar, y cuando a veces decimos, no, pues si me invitó, va a pagar todo, ¿verdad? Pero aquí a Pablo el Señor solamente le dice: vas a ir a Roma. ¿Okay? Vas a ir a testificar de mí, vas a ir a hablar de mí a Roma. Estando en Jerusalén, en la cárcel, le dice: todavía vas a ir a Roma. Y algo que me admira de Pablo es que él no preguntó cómo voy a ir, cómo voy a hacer. ¿Me vas a dar lo de mi pasaje? ¿Me vas a dar lo de mi boleto? ¿Me vas a dar mis viáticos? Cuando alguien quiere obedecer a la palabra de Dios, el Señor nos anima, nos alienta. Y a donde Él dice que vamos a ir, y cuando nosotros creemos, sabemos que esa es una meta, esa es la meta que tenía Pablo. Me maravilla cuál fue la manera cómo se fueron dando las cosas para que Pablo fuera tomando, alineando todo. Nosotros por medio de la Escritura sabemos que fue llevado de un tribuno, un gobernador, estuvo delante de un rey y podía haber quedado libre porque no encontraron ninguna señal de que pudiera quedar en la cárcel, pero no lo soltaron. Entre los gobernantes, entre los tribunos, entre los gobernadores, hablan y dicen: este hombre podía haber quedado libre, pero él ha solicitado ir al César. Él quiere ir a Roma. Muchos a veces no entienden que nosotros tenemos un camino trazado por Dios y que tenemos que hacerlo. Tomar lo que tenemos en nuestras manos para cumplir lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha mandado, el camino hacia donde tenemos que llegar. Y Pablo apela al César, porque todos dicen: no hay de qué, no hay por qué
juzgarlo. No hay cosas en su contra que ameriten. Y en el intento que tienen los judíos para matar a Pablo, porque en todo esto el intento ha sido matar a Pablo. No lo logran, no lo logran. A veces no entendemos que cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, dice, ninguna arma forjada se levantará contra mí. Ninguna arma forjada para muerte, pero sí vamos a pasar muchas cosas, muchas cosas. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, ten ánimo. ¿Qué le diría? ¿Qué diríamos en estos momentos? Tengan ánimo, tengan ánimo. ¿No? Vamos a salir adelante. No nada más de esta pandemia, vamos a salir adelante en muchas áreas. En muchas áreas, pero tenemos que hacer como Pablo. Dice que él creyó a lo que el Señor le había dicho. En el tiempo que él estuvo, fíjese lo que es no desperdiciar el tiempo. La palabra de Dios dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Porque en cuanto lo llevaban con Festo, cuando estuvo enfrente del tribuno, cuando lo llevaron delante del rey, él testificaba que por qué lo tenían ahí y testificaba de Cristo, estando en la cárcel. Y pudiendo haber salido, lo vuelvo a decir, pudiendo haber salido no quiso. Dijo, yo tengo que llegar a Roma. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer algo. Y permanecemos un tiempo todavía en la cárcel, con intentos de matarnos, con intentos de quitar la vida, tantas cosas que ocurren y nos hace todavía permanecer en el camino, sí, porque hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Pero eso no fue todo. ¿Sí? Aún le esperaba a Pablo lo más, el viaje. Fíjense que él estaba ahora sí que luchando contra hombres, ¿verdad? Que lo querían matar, pero en el viaje ya luchó o estaba luchando contra la misma naturaleza. O sea, a veces luchar cuerpo a cuerpo, por así decirlo, porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre, es distinto a luchar en cuanto a cosas que no podemos hacer nada, que estamos así, ¿sí? Pero tenemos que esperar, Dios también me va a ayudar en esto. No fue nada comparado, todo lo que le hicieron estos hombres, todo, dice que todavía lo dejaron 2 años más en la cárcel, ahí, lo dejaron todavía, hasta que viene el cambio de gobierno, y entonces ya iban a soltar a Pablo, pero como él había apelado ir al César, llegar a Roma, dice, pues te vas a Roma, si allá quieres ir, allá te vas a ir. Yo le recomiendo que lea, hay muchísima enseñanza en estos capítulos de la Biblia, de la vida de Pablo. Dice, y llegaron a un acuerdo, dice, el rey dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? A veces pudiéramos hacer tantas cosas, pero cuando nos regimos de acuerdo a los parámetros de Dios, no. Es donde Dios nos manda, donde Dios nos lleve, donde Dios nos diga lo que hay que hacer, cómo nos debemos de comportar, porque por eso se debe de regir la iglesia de Dios. Y cuando en el viaje que tiene Pablo, mire, marqué algunos puntos. Dice que al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias adversas
porque hay muchas cosas en el caminar. Y hay algo que a mí me agrada de Pablo, que Pablo no se olvida quién va con él. Leo de otros discípulos que se olvidaron, pero él no. El apóstol Pablo no se olvidó. ¿Sí? Dice que se hacen a la mar, y en la mar dice que empiezan a navegar con vientos contrarios. De su Biblia, capítulo 27, versículo 5. Dice que los vientos eran contrarios. Tú vas a hacer una cosa, tú te dispones a hacer algo, tú tienes un buen pensamiento para hacer, te propusiste hacer algo bueno, te propusiste cambiar en tu vida espiritual, te propusiste dejar de ser igual, ¿sí? Pero los vientos son contrarios. Cuando te embarcas, los vientos son contrarios, ¿sí? Qué bonito sería, ¿verdad? No, pues yo ya me propuse que voy a hacer esto y que todo nos saliera exactamente como nosotros lo decimos. Yo ya cambié, yo ya, todo. Ya me dispuse a hacer esto y me va a salir. No. Y Dios quiere un crecimiento en nuestra vida. Dios quiere un crecimiento en nuestra vida. Fácil es nadar con la corriente, pero nadar en contra de la corriente. Dice que los vientos les eran contrarios, o sea, no le favorecían. Hay cosas que no te van a favorecer, ¿eh? Pero si ya te embarcaste en la nave, ¿qué más tienes? Y Pablo se embarcó con esa idea, ¿eh? Con esa idea. El Señor me dijo que tengo que llegar a Roma. Él les advirtió desde un principio que pues no iba a haber buen viaje. Dice aquí, lo primero es, los vientos les eran contrarios. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. ¿Sabes qué es lo que pasa con los vientos contrarios? Dice aquí, navegamos despacio. Navegamos despacio. No hay nada que te ayude. No hay nada que ayude. Al contrario, iban lento. ¿Por qué? Porque los vientos les eran contrarios. Y se camina despacio. Pero mira, si tú te fijaste algo, si tú tienes algo en mente para hacer, para agradar a Dios, si tú tienes algo que a veces sientes que no has avanzado, porque todo es contrario, sigue adelante, no te detengas, no te detengas. Si tu vida espiritual no es como tú dices, sigue adelante aunque vayas despacio, aunque todos los vientos sean contrarios. Si tu familia no se ha convertido, sigue adelante. A veces cuando eso pasa vemos incluso más cosas contrarias y oramos y pedimos y vemos cosas contrarias a lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero es que la navegación de Pablo iba a ser difícil. Yo meditaba en la palabra, haciendo el mensaje, y cosas que ocurren a veces en la vida de uno. Y leyendo, me hablaba el Señor, me decía, yo te dije que fueras a Roma. A lo mejor tú quisiste ¿cómo se llama, verdad? Un vuelo de primera, asientos de primera, ir cómodo. Viendo la vida de Pablo,
El Señor nunca lo dejó. El Señor nunca lo dejó. Y créanme que lloraba, porque escuchaba yo al Señor decirme: nunca te dije que iba a ser fácil. Nunca te dije que iba a ser fácil. Porque a veces no nos da las cosas fáciles el Señor, porque nos acostumbramos. Estamos tan mal acostumbrados. Y se ejercita uno en la fe. Cuando las cosas no son contrarias, cuando vamos despacio, nos estamos ejercitando en la fe. Nos damos cuenta que somos insuficientes. Hace algún tiempo escribía una reflexión, precisamente viendo esta porción. Esto ya tiene algunos años, y viendo a los discípulos cuando se embarcaron en la barquilla aquella, y el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Y se desata la tempestad, el mar se pone furioso, el viento. Y van y le dicen al Señor: despiértate, ¿no ves que perecemos? El Señor se levanta y ordena al viento que se calme, a la mar que se sosiegue. Dice a los discípulos: ¿quién es este que aún la mar y el viento le obedecen? Fácil es para el Señor hacer esto, pero ¿cuándo creceríamos? Siempre estaríamos así, corriendo, maestro, en un mar de lágrimas, desesperados, jalándonos los cabellos, corriendo para allá, corriendo para acá. Y el Señor, el Maestro, se levanta. Y la reflexión era: a veces Dios calma los vientos para sus hijos, pero hay veces que Dios calma a sus hijos en medio del viento, que es muy distinto. Siempre estar calmando los vientos, siempre. A Pablo se le da que pase esto. Los discípulos, con tantito, el Señor se molestó. Dice que increpó al viento, reprendió al viento. Pablo no, nosotros vamos a ver más adelante. Cuando veas que todo es contrario, sigue. Cuando veas que vas despacio, pero vas avanzando en algo que te propusiste, sigue, aunque vayas despacio, no te detengas. Cuando es algo bueno. Dice: y sorteándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos. O sea, llegaron con mucha dificultad a un lugar. ¿Pero qué? Pero se avanzó. Avanza en tu vida espiritual, avanza en tu fe. Estos momentos es para que crezca nuestra fe, para que conozcamos al Señor, ¿sí? Para que veamos. Aquellos hombres dijeron, los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún la mar y el viento le obedece? Y Él declara luego: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo pasado mucho tiempo, no dice cuánto,
Y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué dice? Había pasado mucho tiempo y ya no nada más era contrario, ya no nada más iban despacio, ahora dice que ya era peligroso para ellos. En todo este tiempo, en vez de caer en el lamento, en la queja, quizás en el arrepentimiento, yo no me debí de haber venido de esa manera. No, Pablo está con una paz. Y les dice que empiecen a aligerar la barca, que empiecen a aligerar. Pero aún así, a veces el Señor en su infinita misericordia trae un remanso, pero no es para que nos confiemos, sino para que tomemos fuerzas. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. ¿Se da cuenta? Así es el cristiano, así es nuestra vida en Cristo, así. Cuando más decimos, ya parece que ya estoy viendo algo en mi familia, estoy cambiando, no viene algo y dice que ahora vienen vientos huracanados. Les surge una furiosa tempestad al siguiente día, ¿sí? No aparecían sol ni estrellas. Lea esta porción para que vea lo que es. Nada más vino una brisa y volvieron a emprender el viaje, pero dice que se les vinieron vientos huracanados. ¿Qué quiere decir? Con más fuerza, con más ímpetu. No se veían sol ni estrella, todo nublado. ¿Le ha pasado así en la vida? Y antes decía, no veo lo duro sino lo tupido. Ahora sé que entre más oscuro está, es porque más pronto está el amanecer. Y Pablo en una paz. Dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, 14 días. No habían comido. O sea, solamente estaban preocupados en cómo salir adelante. O sea, se habían olvidado. No le ha pasado, ¿verdad? A veces tiene un problema, una situación, hasta el hambre se le va. Bueno, pues ellos aparte tenían que ir sacando el agua, no sé qué tanto, ¿verdad? Bendito es el Señor. Dice que les dijo, coman. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué hermoso es en medio de situaciones tan difíciles encontrarte a una persona con esa paz. Y no es que a veces se dice, porque no lo está sintiendo. No, él estaba ahí en medio de esa tormenta, pero había alguien que le estaba dando esa paz. Y dice aquí, y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Ándele, ve la actitud de Pablo. Ya tienen 14 días, deben de comer por su salud. Una parte más arriba dice, más atrás dice, me hubieran hecho caso. Y si es cierto, el capitán no le hizo caso a él, va a decir que puede decirme Pablo de navegación, no podía decirle de más. Y se puso a comer con esa paz. ¿Saben por qué? Porque en medio de toda esta situación, entre más fuertes eran los vientos, entre más despacio iba, con ese huracán que se les desató, Pablo no perdió su relación con Dios, como quizás muchos lo están haciendo en estos tiempos.
Muchos lo están haciendo en estos tiempos, están perdiendo la relación con Dios. Y eso es lo que nos alienta, la relación con Dios, lo que Él nos dice, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos ayuda. Cuando pedimos por alguna circunstancia, ten ánimo, todo va a salir bien. Vas a pasar situaciones, pero todo va a salir bien. Mire, ¿por qué comió Pablo tan tranquilo? Los demás se quedaron. Dice, los anima. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo lo sabía? Sigamos leyendo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Porque yo confío. Dios me dijo, ten ánimo, vas a ir a Roma, y yo voy a llegar a Roma. Dios, todas las promesas que hay aquí, si nosotros las creemos, las obedecemos, Él las va a cumplir. Estuvieron todavía sorteando algunas cosas en el camino. Me maravilla porque dice que llegan a una isla, y estando en esa isla, haciendo lumbre y eso, dicen que una víbora se le pone aquí a Pablo, ¿verdad? Empezó a los gritos, tráiganme el antídoto. Ay, dice que nada más hizo así. Eso era lo mínimo. Si ya Dios le había dicho, tú vas a llegar a Roma, tú vas a estar ahí. Así es que tú decides. Nadie, no podemos decir, todo te va a salir bien, no vas a tener ningún contratiempo. No, quizás vienen cosas difíciles, pero si confiamos en Dios, vamos a permanecer firmes, porque si hasta ahorita Dios nos ha guardado, Él nos seguirá guardando. Pero no pierdas tu relación con Dios. Pablo no se ocupó de andar sacando agua, de hacer cosas que está haciendo la mayoría de la gente ahorita en la pandemia. Pablo se ocupó de mantener una relación con Dios. Y es algo que la iglesia está perdiendo. Mucha iglesia está perdiendo. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo bendito, hay muchas situaciones, Señor, en la vida, y a veces cuando creemos que hemos vencido de una manera, surge algo más. Nosotros vemos, Señor, en este viaje de Pablo, todo lo que se desarrolló desde un principio, pero él siempre decía, tengan ánimo, porque el ángel de Dios ha estado conmigo, y Él me ha dicho, Él ha hablado conmigo, Él me ha confirmado, y lo dice, y yo le creo. Padre Santo bendito, no nos dejes, no nos abandones en cualquier situación, Señor. Por duro que arrecie la tormenta, Señor, nosotros podemos tener paz, como dice un canto, paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra guía, porque tú eres nuestro cuidador. Gracias. Amén. Amén.